La Galactic Council Chamber estaba llena de representantes de todas las especies conocidas de la galaxia. Era un lugar donde las disputas se resolvían con palabras, no con armas. Pero en ese día en particular, las discusiones eran intensas. El avance del Imperio Athran era el tema principal. Habían comenzado a expandirse más allá de sus fronteras, invadiendo colonias humanas y dejando un rastro de destrucción. En una de las esquinas de la sala, Elena Morgan, la embajadora humana, escuchaba en silencio. No era el tipo de persona que interrumpiera, pero su mirada fija y la rigidez de su postura sugerían que estaba tomando nota de cada palabra. Los humanos deberían rendirse ahora, gruñó el representante Bratir, una especie reptiliana conocida por su frialdad. Es evidente que no tienen los recursos para enfrentar a los Athran. ¿Rendirse?, replicó una tarraquiana, una felina de pelaje brillante. Eso sería admitir que cualquiera puede aplastarnos. Los Athran no se detendrán con los humanos. Irán por todos nosotros eventualmente. Elena finalmente habló, su voz firme y calmada. Lo que hagamos o no hagamos no es de su incumbencia. Pero les advertimos, no subestimen a la humanidad. Un murmullo recorrió la sala. Muchos de los representantes miraron a Elena con curiosidad, pero también con escepticismo. Los humanos siempre habían sido vistos como diplomáticos y pacíficos, una especie que prefería la negociación a la guerra. Pero había algo en el tono de Elena que los puso nerviosos. ¿Qué propones, embajadora?, preguntó el Bratir con sarcasmo. ¿Qué van a hacer tus colonias? ¿Pelear con herramientas agrícolas? Elena sonrió levemente, sin mostrar enfado. Solo pedimos esto, no los provoquen más de lo necesario. El consejo explotó en risas. Era la respuesta que muchos esperaban, una súplica. Sin embargo, Elena permaneció en silencio, dejando que se burlaran. Sabía que pronto entenderían lo que significaba esa advertencia. En la frontera de las colonias humanas, la situación era crítica. El capitán Jacob Arrow, a cargo de las fuerzas en el Outpost Z, observaba los monitores mientras llegaban los informes. Los Athran estaban avanzando rápidamente. Su flota estaba a solo horas de alcanzar la pequeña colonia minera, y los evacuados apenas lograban salir a tiempo. Uno de sus oficiales se acercó. «Capitán, las cargas de demolición están listas. Podemos retrasarlos unos minutos más si explotamos los depósitos de minerales antes de evacuar». Jacob asintió. «Hazlo. No les dejaremos nada que puedan usar». A pesar de las medidas desesperadas, Jacob sabía que no podrían detenerlos. El enemigo era demasiado numeroso y estaba mejor armado. Sin embargo, lo que los Athran no sabían era que las fuerzas humanas estaban concentrándose en un punto clave, Nova Terra. Allí se estaba preparando algo más grande. Mientras el último transporte despegaba, Jacob envió un mensaje codificado a Flick Command. Cuando la conexión se estableció, el holograma de la Admiral Eleanor Weiss apareció frente a él. «Informe», ordenó Weiss, su voz firme. «Outpost Z está perdido. Estamos evacuando, pero los Athran llegarán en menos de una hora». La mirada de Weiss no mostró sorpresa. «Entendido. Retírense a Nova Terra. Es hora de mostrarles por qué no deberían habernos subestimado». Jacob vaciló por un momento. «Estamos realmente listos para eso, almirante». Weiss asintió lentamente. «No se trata de estar listos, capitán. Se trata de que ellos no lo están». Jacob cortó la transmisión, sabiendo que las palabras de Weiss no eran solo bravatas. Algo se estaba gestando, y el Imperio Athran estaba a punto de descubrirlo. El Imperio Athran avanzaba sin piedad, conquistando colonias humanas con una facilidad desconcertante. Cada victoria era rápida y brutal, dejando atrás planetas devastados y a la humanidad en retirada. Los líderes del Galactic Council observaban con una mezcla de indiferencia y temor. Nadie quería enfrentarse directamente al poder militar del imperio, y muchos veían la caída de las colonias humanas como un problema distante, ajeno a sus intereses. En la Cámara del Consejo, la embajadora Elena Morgan mantenía su postura tranquila, escuchando las discusiones que llenaban la sala. Las voces de los delegados se superponían, algunas apoyando la intervención para frenar a los Athran, mientras que otras sugerían que la humanidad no merecía apoyo.
Los humanos siempre han preferido la diplomacia a la acción, dijo el representante Bratir, una figura serpentina de escamas doradas. Quizás ahora cosechen las consecuencias de su inacción. Eso es ridículo, replicó una tarraquiana, su pelaje erizado. Si dejamos que los Athran se salgan con la suya, no se detendrán con los humanos. Irán tras nosotros tarde o temprano. Helena finalmente levantó la voz, calmada pero lo suficientemente firme como para cortar el ruido. La humanidad no está aquí para pedir ayuda ni para rogar. Pero queremos que recuerden algo, nosotros siempre advertimos antes de actuar. Una risa fría resonó en la sala. ¿Advertir? ¿Qué advertencia puede venir de una especie que apenas logra mantener sus colonias?, preguntó un delegado en tono burlón. Helena se inclinó hacia el micrófono, sus ojos fijos en el centro de la cámara. Por favor, no nos hagan enfadar. El silencio cayó en la sala. Algunos delegados se miraron entre sí, confundidos por la respuesta, mientras otros murmuraban en tono despectivo. La paciencia y el tono tranquilo de la embajadora eran vistos como señales de debilidad. A miles de años luz, en el puesto avanzado Outpost Z, la situación era completamente diferente. La pequeña colonia minera estaba en caos. Civiles y soldados trabajaban frenéticamente para evacuar antes de que llegara la flota Athran. El capitán Jacob Arrow, líder de la guarnición, observaba las pantallas tácticas en la sala de control. Las naves Athran se aproximaban rápidamente. Uno de los oficiales se acercó apresuradamente. «Capitán, los transportes están casi llenos. Pero si no nos vamos ahora, no escaparemos». Jacob asintió, su expresión tensa pero controlada. «Activa las cargas de demolición. No podemos dejar nada útil para el enemigo. Asegúrate de que todos los transportes despeguen en los próximos 5 minutos». Mientras los soldados corrían a cumplir sus órdenes, Jacob activó un canal de comunicación seguro con Fleet Command. La imagen de la Admiral Eleanor Weiss apareció en el monitor. Su rostro estaba tan severo como siempre. «Informe», dijo Weiss sin rodeos. «Estamos evacuando, pero el puesto avanzado caerá pronto». «Los Athran nos superan en número y armamento», respondió Jacob. «¿Cuál es nuestra siguiente orden?» Weiss mantuvo su mirada fija. «Retírense a Nova Terra. La flota se está concentrando allí. Será la línea donde los Athran aprenderán su error». Jacob arqueó una ceja. «¿Estamos realmente listos para enfrentarlos allí?» La almirante Weiss se inclinó ligeramente hacia la pantalla. «Capitán, no necesitamos estar listos. Ellos no lo están». La transmisión se cortó, y Jacob exhaló profundamente. Dio una última mirada al puesto avanzado, ahora casi vacío, antes de abordar el último transporte. Sabía que Nova Terra no solo sería un enfrentamiento, sería el momento en que la humanidad mostraría al resto de la galaxia de que eran realmente capaces. La flota del Imperio Athran se acercaba a Nova Terra, su próximo objetivo en la campaña de conquista contra la humanidad. El planeta, considerado la joya de los sistemas humanos, era más que un simple puesto avanzado. Era un símbolo de la resistencia humana. Desde el puente de su nave insignia, el Dominion Sraf, el emperador Cazor observaba el holograma del planeta mientras sus generales presentaban sus informes. «Nuestros exploradores no encontraron resistencia significativa en el sistema exterior», informó uno de los generales. «Las defensas orbitales están dispersas y parecen mal preparadas». Cazor sonrió con desprecio. Como era de esperar, los humanos son cobardes. Nova Terra será nuestra antes del anochecer. Mientras tanto, en la superficie del planeta, el ambiente era muy diferente. Admiral Eleanor Weiss, comandante de las fuerzas humanas, caminaba entre los monitores tácticos de la sala de control subterránea. La red de defensas que había ayudado a construir era un testamento al ingenio humano. Trampas electromagnéticas, artillería cinética y un sistema de camuflaje para las naves estacionadas en el planeta. Uno de los oficiales la interrumpió. «Señora, la flota Athran ha entrado en el sistema. Según nuestras proyecciones, estarán en órbita en menos de 3 horas». Weiss asintió, su expresión inmutable. «Que todos los escuadrones estén listos. Recuerden, no buscamos enfrentarnos directamente. Los dejaremos entrar.
Y cuando estén cómodos, les mostraremos por qué subestimar a la humanidad fue su mayor error. Cuando la flota Athran llegó a la órbita de Nova Terra, encontraron poca resistencia inicial. Las defensas orbitales parecían inactivas, y los sensores no detectaron ninguna flota significativa. Los generales de Cathor interpretaron esto como una señal de que los humanos ya habían aceptado su derrota. «Desplieguen las tropas y comiencen el bombardeo de precisión», ordenó Cathor. «Quiero que este planeta sea nuestro antes de que puedan siquiera pensar en rendirse». Los primeros transportes comenzaron su descenso, escoltados por cazas y fragatas de apoyo. Pero justo cuando las tropas Athran estaban a punto de tocar la superficie, una explosión masiva sacudió el espacio. Una red de minas electromagnéticas, ocultas entre los escombros de satélites antiguos, se activó. La detonación generó un pulso que deshabilitó los sistemas de navegación y comunicaciones de varias naves. En cuestión de segundos, las defensas planetarias cobraron vida. Torretas cinéticas ocultas en las montañas comenzaron a disparar proyectiles hiperveloces, perforando las naves enemigas como si fueran de papel. Las naves Athran intentaron reagruparse, pero los campos de interferencia generados desde la superficie hicieron imposible coordinarse. Desde su sala de control, Weiss observaba los monitores con calma. «Activen las defensas secundarias y desplieguen los escuadrones de cazas. Que sepan que no vinieron a tomar un planeta. Vinieron a caer en nuestra trampa». Cathor miraba el caos desde el puente de su nave insignia, su rostro endurecido por la frustración. «¿Qué está pasando? ¿Cómo pudieron estar tan preparados?» Un general intentó explicar. «Señor, sus defensas estaban ocultas. Subestimamos su capacidad para adaptarse y preparar estas trampas». Cathor golpeó la mesa con su puño, su voz resonando en la sala. «No importa. Reagrupen nuestras fuerzas y concentren el fuego en su superficie. Aplastaremos este planeta como a los demás». Pero justo cuando comenzaban a ejecutar su contraataque, un nuevo desafío surgió. Las naves humanas camufladas, que habían permanecido ocultas cerca de la órbita del planeta, comenzaron a atacar. Sus armas no eran tan avanzadas como las Athran, pero cada golpe era preciso, dirigido a puntos débiles en las estructuras de las naves enemigas. Los Athran, acostumbrados a la supremacía tecnológica, no sabían cómo responder a una táctica tan poco convencional. Los humanos no buscaban enfrentamientos directos, atacaban y desaparecían, forzando al enemigo a gastar recursos y tiempo. Cuando el combate alcanzó su punto álgido, un mensaje fue transmitido desde la superficie de Nova Terra. En la pantalla de la nave insignia de Cathor apareció la figura de Eleanor Weiss, su uniforme impecable y su rostro sereno. «Emperador Cathor», dijo con voz firme, «los advertimos. Tuvieron su oportunidad de retirarse. Ahora pagarán por su arrogancia». Antes de que el emperador pudiera responder, una serie de detonaciones controladas sacudieron las naves Athran que aún estaban en órbita. Los humanos habían utilizado el propio campo gravitacional del planeta para colocar trampas adicionales, desestabilizando a la flota enemiga. Cathor miró la transmisión con furia, pero por primera vez, también con un destello de preocupación. «Esto aún no ha terminado», murmuró, aunque en el fondo sabía que el enfrentamiento en Nova Terra sería recordado como el principio del fin para su flota. La batalla por Nova Terra se había convertido en un espectáculo de caos y destrucción. Las fuerzas humanas, mucho más pequeñas en número, parecían estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Las trampas electromagnéticas y los ataques quirúrgicos habían desestabilizado a la flota Athran, y los esfuerzos del emperador Cathor para reagrupar a sus tropas estaban resultando inútiles. Pero la batalla estaba lejos de terminar. En el centro de control subterráneo, la admiral Eleanor Weiss monitoreaba los movimientos del enemigo. Los oficiales a su alrededor trabajaban frenéticamente, reportando cada baja enemiga y cada daño infligido. A pesar de su desventaja numérica, la moral era alta. Weiss mantenía una expresión imperturbable, pero sus ojos mostraban determinación. «Informe de situación», ordenó Weiss mientras ajustaba su comunicador. «Los sistemas defensivos están operativos al 78%, respondió uno de los oficiales. «Hemos eliminado al menos un tercio de su flota, pero el resto sigue intentando bombardear la superficie».
Los escudos planetarios están resistiendo, pero no por mucho tiempo. Weiss asintió, estudiando las lecturas tácticas. Es hora de ejecutar la fase 3. Que los escuadrones de ataque se concentren en su nave insignia. Sin Cathor, su cadena de mando colapsará. En la órbita, los restos de naves Athran flotaban entre los escombros. Los cazas humanos, pequeños y ágiles, se movían con precisión, lanzando ataques relámpago contra las naves enemigas más grandes. Los pilotos humanos seguían las órdenes con una mezcla de disciplina y creatividad, dos cualidades que el Imperio Athran no había anticipado. Dentro de su Dominion Srath, Cathor se paseaba furioso por el puente, gritando órdenes a sus generales. Concentren todo el fuego en su base principal. Destruyan esas trampas y abran un camino hacia el planeta. Uno de sus generales respondió, su voz llena de tensión. Señor, nuestras armas principales están inutilizadas por los ataques de precisión. Apenas podemos mantener el control de nuestra flota. Cathor se giró hacia las pantallas tácticas, viendo cómo su imponente armada se desmoronaba ante un enemigo que consideraba inferior. ¿Cómo es posible que estemos perdiendo contra esta escoria? Son solo humanos. En el momento más crítico de la batalla, Weiss envió un mensaje a toda la flota humana. Su rostro apareció en las pantallas de los pilotos y comandantes, su tono firme y calculado. Escuchen, todos. Este es nuestro momento. Los Athran pensaron que podían aplastarnos con su superioridad tecnológica y sus números, pero subestimaron lo que significa ser humano. No luchamos por conquista ni por gloria. Luchamos por nuestra supervivencia, por nuestras familias, por nuestro hogar. Ahora es el momento de mostrarles por qué nos advirtieron que no nos provocaran. El mensaje inspiró a las fuerzas humanas, que redoblaron sus esfuerzos. Los cazas formaron un ataque coordinado contra el Dominion Srath, apuntando a sus motores y sistemas principales. Las defensas de la nave insignia, abrumadas por la cantidad de impactos, comenzaron a fallar. Cathor observó cómo las alarmas resonaban por todo el puente. «Regrúpense. No permitiremos que destruyan esta nave», gritó, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. El pánico se había apoderado de su tripulación. Finalmente, un impacto directo de un torpedo cinético, guiado manualmente por un piloto humano que se sacrificó en el proceso, destrozó el núcleo de energía del Dominion Srath. La nave insignia explotó en una brillante tormenta de fuego y metal, marcando el fin del liderazgo de Cathor en la batalla. En la superficie de Nova Terra, Weiss observó la explosión desde la sala de control. Un oficial se giró hacia ella, su rostro iluminado por la victoria. «Admiral, su nave insignia ha sido destruida. Están en retirada». Weiss asintió, pero no sonrió. Sabía que esto no era el final de la guerra, solo el principio de algo más grande. Asegúrense de que no queden naves enemigas en el sistema. Quiero un informe completo de bajas y daños. Y prepárense. Esto no ha terminado. Mientras la flota Athran en retirada dejaba el sistema, los canales de comunicación de la galaxia comenzaron a llenarse de rumores. Las especies que antes habían ignorado las advertencias de la humanidad empezaron a reconsiderar su percepción. Las palabras de la embajadora Morgan resonaban con un nuevo significado. «Por favor, no nos hagan enfadar». Nova Terra no solo había sido defendida, había sido el escenario de una lección que el Imperio Athran y el resto de la galaxia no olvidarían pronto.